Hola doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tuvieron problemas para ingresar o fui yo? ¿Ustedes ingresan desde el link o con el ID y la contraseña? Yo entré sin problemas directamente por el link. Ah, por el link, perfecto. Listo. Sí, porque no podía entrar con la contraseña. Bueno. Quisiera compartir pantalla. Ah, mira, con contraseña, perfecto. Bueno. Ya te pasó el hospedador. Gracias. Claudia. Díganme si pueden ver el Power. Ahora sí, se visualiza Ahora bien el sí. Power. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a retomar esta segunda parte, un esfuercito más, pasa rápido. Vayan tratando de ir siguiendo las clases para que después no sea tanto lo que hay que estudiar junto. Y bueno, vamos a ver en esta unidad obligaciones de género, obligaciones divisibles y obligaciones indivisibles. Seguimos con el tronco de lo que veníamos desarrollando en cuanto a las obligaciones, a la clasificación de las obligaciones. Entonces, en este caso, para ir siguiendo la secuencia, estamos en obligaciones, donde vamos a analizar la clasificación según su objeto. Entonces, dentro de este objeto, en obligaciones de dar cosas, vamos a ver las obligaciones de género, que son un tipo de obligaciones o una clasificación que ustedes están familiarizados, quizás no la tengamos identificado dentro de esta clasificación, pero ustedes realmente lo tienen visto en muchas circunstancias cotidianas de transacciones comerciales. Entonces vamos a analizar, si quieren vayan ubicando este artículo 762, así me van siguiendo, y si hay algunos colaboradores, genial, así vamos leyendo en la medida que vamos avanzando. Muy bien. Tenemos que repasar algunos conceptos que nosotros ya habíamos analizado en lo que era la clasificación general de las cosas en Civil 1. No sé si se acuerdan algo de todo eso. Bien. Vamos a repasar un poquitito entonces algunos conceptos básicos para que ustedes puedan ubicarse en esta clasificación. ¿Alguien tiene a mano el código? Mercedes, ¿te animás a leer el artículo 762, por favor? Hola, sí, doctora. Lo leo bien todavía. Individualización. La obligación de dar es de género si recae sobre cosas determinadas solo por su especie y cantidad. Las cosas definidas en una obligación de género deben ser individualizadas. La elección corresponde al deudor, excepto que lo contrario resulte de la convención de las partes. Muy bien. Bueno, es un artículo, pero que concentra mucha, digamos, la tipología de cómo vamos a aplicar estas obligaciones. Están todas concentradas en este artículo. Vamos a empezar a desglosarlo para ver de qué estamos hablando. Vamos a primero ir con las clasificaciones más generales. Vamos a ir a las obligaciones de dar cosas inciertas. ¿Por qué hablamos de dar cosas inciertas? Primero vamos a analizar el contrapuesto. Cuando yo estoy hablando de obligación de dar cosa cierta, yo entiendo, desde que me lo pronuncian, que estoy hablando de algo individualizado, de un tipo de objeto que yo ya lo tengo determinado desde su comienzo. Entonces ahora vamos a ver qué
ocurre cuando no está determinado desde su comienzo el objeto de esa obligación. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir y ocurre de manera muy común en nuestros días. ¿Por qué? Porque el consumo trae incorporado en la mayoría de las transacciones comerciales este tipo de operaciones. Entonces, las obligaciones de dar cosas inciertas se refiere a un objeto que no quedó inicialmente definido. Ahora, no quedó inicialmente definido, pero nosotros sabemos de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Nosotros sabemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, ¿cómo vamos a poder determinar, cómo vamos a poder conocer nosotros de qué estamos hablando? Bueno, va a haber que llegar a un momento que nosotros lo vamos a llamar individualización. ¿Sí? Vamos a ver. Muy bien. ¿Se imaginan alguna circunstancia de estas ustedes? En lo cotidiano que les haya ocurrido que desde el comienzo no tengan individualizado el elemento puntual, la cosa que va a formar parte de su elección. Profesora, podría ser ir a un supermercado, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Cuál va a ser el momento en que vos vas a conocer exactamente el producto que te llevas? Cuando estoy en la góndola y lo agarro de la góndola. Muy bien, perfecto. Lo más común, salvo que nosotros miremos, por ejemplo, una fruta, ¿no? Una verdura y elijamos por determinadas características una unidad, generalmente en los productos empaquetados, en el supermercado, como decís vos, en la góndola, vamos a elegir por marca, por cantidad, por características light, no light, pero dentro de cada uno de esos grupos vamos a tener varios productos idénticos entre sí. Entonces, esa sería la primera característica. No quedó definido en su individualidad. Perfectamente lo comentó. ¿Cómo era tu nombre? Matías. Matías, exacto. Matías. Profesora. Lo voy a saber en el momento que voy a la caja. ¿Alguien habló? Sí, yo, Martín. Buenas tardes. Martín. ¿Cómo te va? Le hago una consulta. Cuando decimos que el objeto de la obligación de género no está inicialmente definido, pero sí Bien. yo puedo tener en claro, digamos, el género de la cosa que voy a adquirir, ¿no? Sí. Es decir, yo voy y tengo proyectado comprar un auto. Sí. Después la marca, el modelo, el color lo voy a elegir en su momento, pero ¿en eso trata la obligación de género? En realidad, estás bien rumbeado, pero vamos a ajustar un poquito tu ejemplo. Vos decís, cuando voy a comprar un auto, después voy a elegir la marca. Bueno, en general, el ejemplo mejor armado estaría diciendo, voy a comprar un auto Renault, por decir una marca, ¿no? Entonces, dentro del Renault voy a elegir Sandero. Dentro de Sandero, ¿sí? Entonces, ahí yo ya tendría el género, porque yo voy a tener muchos productos que van a tener un conjunto de cosas, va a significar un conjunto de cosas que tienen uno o varios caracteres en común, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué criterio después puede llegar a intervenir en esa elección? El color, por ejemplo. Pero todas las unidades corresponden o equivalen a otra unidad de su misma especie. ¿Sí? Entonces, estos bienes, generalmente, donde nosotros tenemos incluido las obligaciones de género, también son cosas fungibles, ¿sí? Y también son cosas que entrarían dentro de la categoría de cantidad. ¿Por qué? Porque después yo voy a elegir la cantidad, voy a individualizar qué va a componer esa cantidad y
fungibles, ¿por qué? Justamente por esta característica, porque va a equivaler una cosa a otra de su misma especie. ¿Sí? Bien. Entonces, para definirlo vamos a decir, si quieren anotar, que la obligación de dar es de género si recae sobre cosas determinadas solo por su especie y cantidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Todo esto tiene su antecedente ya desde el derecho romano, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas también podemos caracterizarlas por decir que no son fungibles. ¿En qué sentido? Porque pueden haber autores que lo consideran no fungibles. En el sentido de que la categoría de cosas sobre las cuales va a recaer esta obligación, o sea, van a ser autos anderos. No van a ser todos los autos, solo los de esa especie, ¿sí? A eso se refiere lo no fungible. Van a ser fungibles dentro del mismo género. No fungibles respecto a otros autos que no están dentro de ese grupo caracterizado. Bien, las cosas entonces en algún momento, estas cosas debidas, ¿sí? Que solo las vamos a tener determinadas por su especie y cantidad, va a tener que existir un momento. Ese momento que decía Matías, que es cuando va a la caja, eligió en la góndola, va a la caja a pagar, es el momento en el que nosotros lo vamos a denominar individualización, ¿sí? Es cuando esas cosas debidas en la obligación van a ser individualizadas. Este es el momento más importante de este tipo de obligaciones. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una serie de consecuencias previas a la individualización y posteriores a la individualización. Entonces, vamos a detenernos un poquito en este punto. ¿Hay obligación? Sí, sí, yo voy a tener obligación. Yo tengo obligación de entregar esa cosa. ¿Arrancó y nació la obligación? Sí, sí, nació perfectamente. Ahora, ¿qué va a pasar con todas las cosas o todas las circunstancias que pueden ocurrir antes de la individualización o con posterioridad a la individualización? Entonces, la elección a primer punto, ¿a quién corresponde? Vamos a ir descifrando esta secuencia de momentos que a mí me van a tener las consecuencias propias de este tipo de obligación. La elección le va a corresponder al deudor. Por supuesto que siempre el principio va a ser que si las partes acordaron algo diferente, nos vamos a atener a lo que las partes han acordado. El tema de cuando nosotros vemos los principios generales, podemos decir que en general son subsidiarios, porque lo que va a prevalecer es lo que las partes han acordado. Si nada han acordado, entonces ¿a quién le corresponde esa elección? Al deudor. Muy bien. Vamos ahora a ver qué ocurre una vez que esta elección fue realizada. El deudor, como yo tengo muchos autos y yo tengo que elegir sobre uno de todos ellos, esta elección siempre va a recaer sobre una cosa de calidad media, ¿sí? Si volvemos al ejemplo de los vehículos, suponemos que todos esos vehículos fueron producidos en serie, o sea que uno va a equivaler a otro. No va a haber ninguna diferencia entre ellos. No es un auto que podría estar preparado para carrera y otro no. No. Estos autos todos tienen las mismas características. Por lo tanto, la elección que corresponde a quien deba entregar la cosa tiene que recaer sobre uno de calidad media.
¿Cómo se debe hacer esa elección? ¿Es necesario decir, mire que yo voy a elegir de los 12 autos estacionados el número 7? ¿O directamente enciende el auto, lo saca y se lo entrega al comprador? O sea, que esta elección puede ser hecha por una manifestación expresa o tácita, ¿no? Ahí el acto de entregarlo cumpliría o supliría la necesidad de expresar exactamente cuál va a ser la elección. Bien, y ahora empezamos a rompernos la cabeza en cómo va a funcionar antes y después de esa elección. ¿Qué pasaría si antes de que se produzca esa elección por parte del deudor, la cosa se perdiera o disminuyera su valor por caso fortuito o fuerza mayor? Vieron esas tormentas de granizo, de repente, sin aviso previo, ni servicio meteorológico que haya advertido al dueño de la agencia, cae granizo y de los 12 autos que estaban expuestos, 6 autos sufren roturas por el granizo. ¿Quedó liberado el dueño de la agencia antes de la individualización? Para mí no. No, exactamente, no queda liberado. ¿Por qué? Porque justamente todas las cosas tienen su equivalente en otra de iguales características, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si ese caso fortuito que provocó la disminución o pérdida de la cosa ocurriera luego de la elección? Ahí van a recaer las reglas que ustedes ya vieron sobre obligaciones de dar cosas ciertas. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el régimen de dar la tenencia de una cosa o la restitución a su dueño? Todas esas reglas que vimos respecto a la obligación de dar cosa cierta, las aplicamos cuando la cosa ya está individualizada. Bien. El deudor de la cosa se libera en el caso de entregar algo diferente a la especie designada. Por supuesto que no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de estas obligaciones de género, generalmente hablamos de obligaciones de género limitado, ¿sí? Entonces no puede correrse el deudor de digamos, el conjunto de cosas que estaban incluidas en esa especie designada. Entonces, si alguien se entrega, ¿no? Un vendedor de una joyería, a entregar un anillo de su abuela, ambos, por ejemplo, un anillo de su abuela, o sea, en la venta un anillo que tenía características por su antigüedad, etc. Esa determinación hablan de que dentro de la colección de joyas tiene una característica que lo separa del resto de las joyas. Anillos, sí. Ahora, el anillo con esa carga, digamos, histórica, emocional, lo hace diferente. Entonces, en ese caso, cuando recayera la elección sobre cosas que tienen características de este tipo, ahí ya el principio general de que si hubiera un caso fortuito, una fuerza mayor, digamos, pasa a cumplirse el principio general de la indemnización, porque si las características de este anillo harían que fuera único en su especie, entonces yo ya no lo puedo, el deudor no podría cumplir dando otro anillo de la misma especie, sino que va a tener que pasar a una cuantificación en términos de compensación, ¿sí? Por lo tanto, esta característica de fungibilidad, en casos especiales, cuando ese género fuera limitado, no podría
darse las características generales que estamos viendo. En general, entonces, en las obligaciones de género, el carácter esencial es la fungibilidad. Cuando hablamos de género limitado, estamos en el ejemplo del anillo de la abuela, ¿sí? Vamos a frenar un poquito, a ver si vamos bien. ¿Alguna duda hasta acá? Mabel, ¿alguna duda? Sí, profe. No, hasta ahora ninguna duda. Muy claro. Sí, bueno, perfecto. Diana Zambrana. Sí, estoy meditando la pregunta porque a mí no me queda Sí, claro por eso. hasta qué punto género es limitado. O sea, yo me imagino, no sé, una perra tuvo 5 cachorritos. Muy Por decir, bien. ahí ya Sí, sabemos, sí, ahí sí. elementos. No sé, a un carpintero le compré una mesita de luz y no sé, la cantidad de mesitas de luz que pueda tener en su fábrica y qué pasa si se le prenden fuego. Bueno, no sé, se le prenden fuego todas. A mí me queda la duda cuál es el límite de su responsabilidad o no, hasta Sí, qué punto puede reemplazar lo que pierde o no. sí. Sí, perfectamente clara tu pregunta. Por eso el ejemplo de las joyas, y la joya, justo el anillo de la abuela, era un poquito como para decir, cuidado, que las obligaciones de género, como las venimos explicando, y con su característica de fungibilidad, porque siempre equivale a otra de su misma especie, tiene excepciones. Está bueno el ejemplo que das vos de los cachorritos, está bueno el ejemplo de los anillos, es decir, lo que yo quiero transmitirles es que en algunos casos ese mundo que va a componer esta característica puede verse reducido a cosas muy específicas, ¿sí? Entonces, en ese caso, no siempre se va a poder aplicar en los principios generales, como por ejemplo que el caso fortuito no libera al deudor, porque puede dar otro o sustituirlo por otro de la misma calidad e igual cantidad. En el caso que estás dando, que está buenísimo, el de los cachorritos, o en el del anillo de una colección específica de una persona, posiblemente no se pueda dar ese cumplimiento. Entonces va a pasar a corresponder una indemnización compensatoria. ¿Sí? Profe, una Enrique. preguntita. Sí. Cuando decía lo de la manifestación de Sí. esto de la elección, ¿no? ¿El Muy acreedor bien. también juega un papel importante en la elección? Porque siendo tácito, por ejemplo, en el ejemplo de los 6 autos, el que elige de esos 6 autos es el acreedor, el que le va a dar el auto al deudor, ¿no? Sería tácito el del deudor, decir que lo acepta y ya está. El tema es así, si las partes cuando realizaron el contrato hubieran determinado, ¿cuál es tu nombre? Porque no te veo justo. Matías, el mismo de esa red. Matías, muy bien, Matías, perfecto. Si yo soy la dueña de la agencia y en el contrato pusimos que Matías venía y elegía, nos vamos a regir por el contrato. El principio de que elige el deudor es cuando nada las partes han acordado. Cuando no se dijo nada, entonces el principio general es que elige el deudor. En este caso, el deudor del vehículo voy a ser yo, ¿sí? Entonces, el deudor lo único que tiene que hacer es elegir uno entre los 6 autos, ¿sí? Le corresponde al deudor. El deudor es el dueño de la agencia, acordate. Deudor de la cosa, no el deudor del dinero para comprarlo, ¿sí? En este caso, el deudor es el que tiene que entregar la cosa. Ah, bien, porque eso quizás es una de las confusiones más grandes, ver dónde Claro. paramos al deudor y al acreedor en los casos prácticos. Exacto, exactamente. El deudor en este caso es el deudor de la cosa. Profesora, ¿Sí? ¿Sí? una consulta en referencia a lo que está preguntando mi compañero. Por ejemplo, en los casos de contratos de adhesión, de consumo masivo,
Sí. Ahí la Sí. elección está, elige el acreedor, que es el consumidor. Dame un ejemplo, porque muchas veces no elegís. Por ejemplo, vamos a suponer que compraste online un teléfono, ¿sí? Vos vas a elegir las características del teléfono, pero vos no fuiste a la fábrica a elegir uno en miles, ¿sí? Perfecto. ¿Entiendes? Entonces, Sí, sí. ahí la elección va a estar en manos del deudor del teléfono. Claro. Mire. Ahora, pueden las partes acordar lo contrario. Generalmente cuando son productos de consumo masivo, la regla general es que está y la individualización se da por el deudor o, como explicaba Matías al principio, en el supermercado cuando vos elegís el paquete de azúcar que te llevas. Eso sí, sería tácito. Pero el principio general, siempre el código nos va a traer respuestas para cuando las partes nada dijeron. Si las partes lo acordaron, ni se mete. Si las partes no acordaron, elige el deudor. ¿Sí? Bien. Entonces, volvemos a reafirmar el concepto que la individualización recae sobre cosas determinadas solo por su especie y por su cantidad. Entonces, eso sí es lo que queda claro, que no va a poder el deudor de la cosa salir de los límites de ese grupo de cosas que estaban contenidas en esa especie y en esa cantidad. Bueno, hasta ahí más o menos lo tenemos. Vamos a pasar ahora al tema de la divisibilidad e indivisibilidad de las cosas. También es un tema que hemos avanzado cuando en Civil 1, cuando veíamos las características de las cosas y de los bienes, y dentro de las cosas y los bienes veíamos la clasificación de muebles e inmuebles, fungible y no fungible, consumibles y no consumibles. Bueno, ahora vamos a ver cómo relacionábamos esos conceptos ya vistos con las obligaciones. Vamos a empezar con las obligaciones divisibles. Ya les voy diciendo que no nos creamos frente a una divisibilidad material, ¿no es cierto?, únicamente, sino que vamos a entrar a analizar otros tipos de divisibilidad o indivisibilidad que muchas veces responden a una situación ideal, es decir, una cuestión que no se condice justamente con la materialidad, sino con lo que podrían llegar a determinar las partes. Entonces, este código tiene algunos requisitos, por ejemplo, para las obligaciones divisibles, ¿sí? Antes de avanzar, vamos a hacer un pequeño, algunas palabras puntuales o keywords que le decimos del tema. Lo primero que dijimos era que no siempre la divisibilidad o la indivisibilidad va a responder a una cuestión material, sino que en algunos casos puede ser una cuestión ideal. Primer punto. Segundo punto. Va a depender también, cuando lo vinculamos con las obligaciones, si estamos frente a un ¿cómo se dice?, sujeto simple, individual, o varios sujetos. Vamos a empezar entonces con los recaudos que trae el código. Si quieren, vayan viendo el artículo 228. El primero 806 y lo vamos a vincular con el 228. Vuelvo a repetirles, 806 y lo vinculamos con el 228. Recaudos de la divisibilidad. Bueno, a ver, vamos a buscar. ¿Alguien se ofrece para colaborar o elijo yo? Leo, si quieren. Camila Martínez, dale. Leo. Dale, sí, genial.
Artículo 806. Requisitos. La prestación jurídicamente divisible exige la concurrencia de los siguientes requisitos. A. Ser materialmente fraccionable, de modo que cada una de sus partes tenga la misma calidad del todo. B. No quedar afectado significativamente el valor del objeto, ni ser antieconómico su uso y goce por efecto de la división. Perfecto. Vamos a desglosar un poquito cada uno de estos términos. ¿Qué es esto de materialmente fraccionables? ¿No? Vamos al primer ejemplo. ¿Alguien por ahí puede leer el 228 para complementar con este 806? Sí, lo puedo. ¿Alguien más? Dale, perfecto. 228. Cosas divisibles. Son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales, sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo, tanto que a las otras partes como a la cosa misma. Las cosas no pueden ser divididas sin su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. En materia de inmuebles, la reglamentación del fraccionamiento parcelario corresponde a las autoridades locales. Perfecto. Bueno, vamos a ver de qué vamos a analizar cada uno de los conceptos que trae incluido este artículo. Entonces, me gustaría que coordinen, o cuando lo lean junto, ¿no? El 806 con este artículo 228, porque lo complementa. Materialmente fraccionable, la primera característica, obviamente, es que al ser fraccionado no tendría que perder individualidad ni su categoría de cosa autónoma, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una bicicleta, va a haber parte de esa bicicleta que podría llegar a fraccionarse y parte no, ¿sí? Entonces, las ruedas podrían separarse, venderse por separado, podría ser el cuadro, pero hay otras cosas que son tan intrínsecamente parte o que para ser tienen que ser parte de un todo, si no, su individualidad carecería digamos, de entidad en forma autónoma, entonces en ese caso no estaríamos frente a cosas divisibles, ¿sí? Entonces, vamos a pensar algún ejemplo, a ver quién se le ocurre un ejemplo que fraccionándolo deja de tener características de individualidad. Carlos Fernández. Ahí está. ¿Quién habló? Mercedes. Mercedes, perfecto. Un libro, claro. Si vos arrancas las hojas, esas hojas sueltas carecerían de autonomía, ¿sí? Ya no tendría identidad. La otra característica es que no quede afectado el valor del bien. Y en esto, en lo que leyó recién la compañera, justamente uno de los ejemplos sería el valor de los inmuebles. Ahí decía, cuando lo leyó, que si cuando se fracciona ese bien, su valor queda afectado o antieconómico su uso y goce, entonces en ese caso jurídicamente no podríamos fraccionarlo. Esta posibilidad de fraccionamiento a nivel inmuebles está regulado por las regulaciones justamente territoriales de cada provincia en nuestro país. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a nivel catastral, tenemos lo que se llama el valor de la unidad económica. ¿Qué significa esto de la unidad económica? Justamente cuánto es la porción de tierra necesaria para no convertir en antieconómico su valor, su fin, su uso. ¿A qué estoy haciendo referencia? Por ejemplo, no es lo mismo una hectárea, por ejemplo, en Escobar, donde hay un cultivo intensivo de flores, a
20 hectáreas, por decir un número, en el sur de la provincia o en alguna zona muy salina, por ejemplo cerca de Bahía Blanca, donde no se puede cultivar porque no habría posibilidades de crecimiento. Eso es lo que nosotros llamamos a nivel catastral unidad económica. ¿Cómo determina en este caso el catastro provincial a cuánto equivale la unidad económica? Bueno, la relación es cuánto se necesita para poder vivir una familia viviendo justamente de la producción de esa parcela. Entonces, la proporción de tierra va a estar dada en virtud de justamente cuánto es la posibilidad de rendimiento de esa tierra. Entonces, va a haber situaciones donde eso va a tener que estar reducido, por ejemplo, hasta inclusive media hectárea, porque son cultivos intensivos, y en otros casos a extensiones mucho más grandes. Y el tercer punto es cuando hablamos de una obligación de sujeto plural. Si hay un solo deudor y un solo acreedor, la obligación va a tener que ser cumplida por completo. Entonces, el hecho de que su objeto sea divisible o no, no tiene ningún tipo de significancia para esta clasificación, ¿sí? Más allá que las partes pudieran pactar que el cumplimiento sea, por ejemplo, en partes o en cuotas, no, esto no implica de que sea una clasificación significativa, si siempre va a tener que cumplir el deudor con la totalidad de aquello a lo que se ha obligado, ¿sí? A ver quién puede leer el 809 para tener bien fresquito cómo vinculamos este tema. Camila. Yo lo puedo leer, doctora. Jessica, por acá. ¿No podés leer? Lo puedo leer si quiere. Dale. Disculpe, se me había ido el internet. Ah, bueno, ¿ahora lo podés ver bien? Sí, me perdí con el número porque justo me reconectó. ¿Me lo puede repetir? Sí, 809. 809. Límite de la divisibilidad. La divisibilidad de la obligación no puede invocarse por el codeudor, a cuyo cargo se deja el pago de toda la deuda. Muy bien. Entonces, codeudor es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos en un contrato un fiador, ¿sí? Ese fiador va a estar obligado en la misma cantidad que estaba obligado el deudor principal. Por ejemplo, si fuera un deudor solidario. Esa clasificación ya la vimos. Bueno, seguimos. Y ahora vamos a hablar de las obligaciones indivisibles, que tiene íntima relación con las que analizamos recién, divisibles. Por ejemplo, en el caso de lo que señalábamos como unidad económica en el territorio de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, justamente esas parcelas que no podían ser divididas porque resultaban antieconómicas, pasan a ser indivisibles, ¿sí? O sea, en ese caso, la indivisibilidad va a ser de tipo ideal. Distinto es el caso, por ejemplo, de una obra de arte, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una obra de arte que, aún estando integrada por diferentes piezas, componen entre todas ellas un todo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿hay una posibilidad material de dividir? Sí. Pero ¿qué significaría dividir esa obra de arte? Bueno, implicaría convertir ese objeto en un objeto antieconómico, por lo tanto, esa indivisibilidad se da en términos ideales. ¿Se comprende esto? Lo mismo ocurre si de la fuente contractual que une a varios sujetos surgiera de que la obligación tiene que estar cumplida de manera indivisible.
¿sí? Por ejemplo, aún siendo, vamos a suponer que son 3 socios y que tienen 9 vacas. Materialmente podríamos decir que cada socio sería dueño de 3 vacas, pero eso no implica de que si ellos en la fuente contractual, en el contrato que dio origen a esa obligación, establecían de que lo debían de manera solidaria, entonces se convierte en una obligación indivisible. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con las 9 vacas. No lo pueden dividir porque en ese caso estaría incumpliendo con la obligación, ¿sí? Entonces, para refrescar este concepto, la divisibilidad de las obligaciones y la indivisibilidad, las reglas están dadas por la fuente contractual, por la posibilidad de clasificarlas idealmente y finalmente, que sería lo más natural, desde su materialidad, es decir, la posibilidad material de poder dividir. Bueno, vamos a repasar un poquito, a ver qué duda les quedó, porque estos temas los tienen que, no son largos, pero está bueno verlos con algunos ejemplos para poder darse cuenta y tener manejo del tema, porque si pretendemos estudiar esto de memoria, de verdad que es un trabalengua, ¿eh? Paola Pimpinato. Sí. ¿Cómo Bárbaro, ¿qué tal? Bien, muy bien. Dígame. No, comprendí todo claramente. Sí, me quedó bien, sí. Bien. Bárbaro. Me ayuda a ver los artículos anteriores, el 208 en adelante, te explica todo. Exacto. Muy bien. Claro, por eso está bueno que lo tengan unidos, porque si no es como que lo vemos todo disgregado y ahí... No, así te super ayuda. Sí, hacemos un cosito. Muy bien. Gracias. Mario Antenucci. Sí, doctora. Entendido. ¿Alguna duda? Creo que lo fui entendiendo bien. Bueno, perfecto. Verónica Robledo. Ahí está. Bueno, yo arranqué tarde la clase, o sea que tengo que reverlo de nuevo, pero no, más o menos lo voy entendiendo. Más que nada la parte cuando especifico ahí del tema de los autos, fui vendedora por muchos años de autos, o sea que ese ejemplo me quedó bastante claro. Así que todo lo demás después lo voy a repasar, pero sí, no, siempre usted es bastante clara, así que lo voy entendiendo. Bueno, muy bien. Lo releo. Muy bien. Ahora igual envío el Power. Sí. Gracias. ¿Se podría dar casos en que la divisibilidad, por ejemplo, ¿no? de una parcela de un inmueble, contraiga un valor más alto en vez de una depreciación económica? Por ejemplo, vamos a suponer que una zona pasa de ser agrícola a ser, de ser, ¿cómo es cuando es para ganadera? A ser agrícola. Y dentro de esta posibilidad de que sea agrícola, de agricultura intensiva, es decir, la posibilidad de sembrar con invernaderos. Entonces, ¿qué es esto de intensivo y extensivo? Cuando estamos hablando de agricultura extensiva, estamos hablando justamente de la posibilidad de cultivos al aire libre, o sea, no bajo cubierta, sino extensivamente. ¿Y cuál va a ser la diferencia de una producción intensiva? Justamente en la calidad y la cantidad de esa producción. No es lo mismo una siembra de tomates de manera extensiva que una siembra de tomate, por ejemplo, con hidroponía, ¿no? Entonces, a medida de que se concentra la producción y la posibilidad del lucro es mayor, menor es la cantidad de tierra necesaria. Esa es la pauta que tiene el sistema catastral para determinar la unidad económica. No sé si a eso apuntaba tu pregunta.
Sí, y otra pregunta que dijo al final sobre las reglas dadas en este tipo de obligaciones, dijo 3 y anoté la fuente contractual y la materialidad, que sea materialmente divisible. Y Faltó la una. posibilidad, la ideal, Bien, que es cuando, listo. ¿sí? Por Bien, ejemplo, acordate, una obra de arte compuesta por varios elementos. ¿Mm? Por ejemplo, cuando recién se inauguró el Museo del Mar, no, ¿cómo se llama el museo que está cerca de Constitución? Que tiene Museo Mar. Museo Mar. Bueno, La obra que tiene Minujín, la obra que hizo Minujín, doctora. Exactamente. ¿Quién habló? ¿Mercedes? Sí. Claro, justamente a esa obra me refería. Una de las obras eran colchones. Bueno, uno no quiere ser, hay que entender el arte, ¿no? Pero bueno, cada uno de esos colchones tenía una individualidad y por sí mismo, y materialmente, perfectamente divisible. Sin embargo, la obra estaba compuesta por cada uno de esos elementos. ¿Se entiende? Entonces ahí la indivisibilidad es una indivisibilidad ideal, pensada por el artista. Qué ricos mates, Matías. Bueno, Ya que no se ¿quién pueden más? tomar en el SED. Claro, está muy bueno. El ejemplo, Manuel, profesora, perdón, que dio Matías, sí. de Sí. las parcelas, también sea del rubro inmobiliario cuando se toma por ejemplo, un edificio que era improductivo y se lo demuele y se construyen locales. Puede ser que entonces en el mismo espacio físico hay más locales para alquilar y eso estaríamos encuadrando en el ejemplo que dio Matías, por ejemplo. Generalmente en lo urbano no se da tanto, porque en realidad en lo urbano ya tiene una valoración, ¿sí? El tema es qué resulta económico y qué resulta antieconómico. Esa sería la razón por la cual habría ordenanzas catastrales que impiden el fraccionamiento. Pero cuanto más urbano es, hasta el mínimo, imagínate en Japón que se alquilan lugares para dormir la siesta directamente, imagínate el tamaño que puede llegar a tener. Entonces, el valor económico de esos bienes son los que le dan justamente la capacidad o no de fraccionamiento. Jessica Rojas. Hola, doctora. No, me quedó bastante claro. Dale, perfecto. Valentín. Sí, a mí también, doctora. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Muy bien. Bueno, chicos, entonces lo prometido, subir este Power. Cualquier duda, la clase que viene lo aclaramos, ¿sí? Bien. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Adiós. Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao.